No ha sido fácil para España la presidencia de turno europea que acaba de terminar. La crisis económica en el viejo continente enseñó su peor cara y la idea española de dar un gran impulso social a las políticas comunes estuvo a punto de encallar entre temporales económicos, marejadas financieras y el naufragio de la economía griega. Se ha trabajado mucho y se ha avanzado. Este es el balance del semestre más convulso que han vivido de la mano España y Europa. Es el Omegan. Cada año Bruselas celebra el comienzo del verano con esta fiesta que conmemora la llegada a la ciudad de Carlos V para presentar a la nobleza local a su hijo Felipe II. Fue hace 5 siglos cuando el rey, nacido en Gante, pudo comprobar una vez más el fervor que le profesaban sus paisanos de Flandes, fervor que su hijo no pudo o no supo heredar. El pasado jueves la Gran Place volvió a acoger este espectáculo medieval tan relacionado con España. Lo hizo justo el día en el que nuestro país acababa de entregar el testigo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea a Bélgica. La noche del 9 de mayo, la actividad fue frenética hasta altas horas en el Justus Lipsius, el edificio que acoge las reuniones del Consejo Europeo. Los ministros de Economía de los 27 trataban de cumplir el mandato que solo 48 horas antes les habían dado los jefes de gobierno de la eurozona: salvar a la moneda única de los ataques de los especuladores. Era necesario hacer frente a lo que el ministro sueco de Finanzas había llamado gráficamente manada de lobos. Fueron días de grandes turbulencias. Quiero recordar que el jueves, por ejemplo, el Banco Central Europeo decía que no hacía falta tomar ninguna medida adicional y el domingo por la noche la estaba tomando. Así es que vimos una gran inestabilidad en la zona euro y los ministros, primero los jefes de Estado y de Gobierno y después los ministros, nos reunimos para poner en marcha un mecanismo que sirviera de barrera de contención frente a esa especulación que había relativa al euro. Una década de euro no había sido tiempo suficiente para lograr un gobierno económico europeo. Tampoco la crisis griega, que se venía arrastrando desde que el nuevo gobierno de Papandreou admitiera que durante años se habían estado falseando los datos, había propiciado los avances deseados. Angela Merkel llevaba meses más pendiente de su propia coyuntura política interna que de las dificultades de una Europa que se asomaba al abismo. Muy mal tuvo que ver las cosas la canciller alemana para en solo unos días dar su visto bueno al plan de rescate a Grecia y a un fondo de estabilización financiera dotado con 750.000 millones de euros. Europa enseñaba por fin músculo para evitar el colapso. Yo creo que no se volverá a producir porque los mercados ya saben que estamos dispuestos a actuar de manera coordinada. Así es que esa parte al menos la tenemos ganada, pero tenemos que seguir haciendo nuestras tareas, aquellas a las que nos hemos comprometido, para que no solo no se vuelva a producir, sino que el riesgo se aleje. A España le correspondió presidir aquel Ecofin clave del 9 de mayo, en el que se avanzó más en la construcción de la Unión Económica que en todos los años precedentes. Y sin embargo, nuestro país acudió al encuentro sabiendo que estaba en el punto de mira de muchos por su elevado déficit público. Poco antes del inicio de la reunión, se conocía una noticia que iba a quitar presión a Elena Salgado. Un nuevo esfuerzo contra el déficit para este mismo año. Álvaro Goicoechea, nos lo adelantabas antes un poquito. Sí, la vicepresidenta Salgado, que llegaba aquí a Bruselas pasada la 1:30 de la tarde, anunciará hoy mismo un esfuerzo adicional de reducción del déficit. Los recortes adicionales que acababa de decidir el gobierno tuvieron un efecto balsámico ante las exigencias de Alemania, Holanda o Suecia. Solo un mes después, en la cumbre europea de junio, Zapatero pasaba al contraataque
y harto de las dudas que Alemania sembraba sobre nuestra solvencia económica, pedía que se hicieran públicos los resultados de las pruebas de resistencia a las que están siendo sometidos todos los bancos europeos. El Santander y el BBVA salían bien librados. La falta de transparencia nunca genera confianza. La falta de transparencia motiva que, por ejemplo, se diga que algunas cajas de ahorro podrían tener problemas. Así es que, como los problemas los hemos resuelto ya con los procesos de reestructuración, es bueno para nuestro sistema financiero que ofrezcamos sin ningún impedimento todos los datos de nuestro sistema financiero y demostremos con números que es un sistema financiero absolutamente solvente. De estrés test, de crisis económica y de la situación de nuestro país se habla y mucho en los encuentros que periódicamente celebra este grupo de españoles. En esta ocasión la cita es en el Instituto Cervantes de Bruselas. Su denominador común es que son jóvenes, sobradamente preparados y viven y trabajan en la capital comunitaria. Es increíble cómo la presidencia española ha sabido atajar esta crisis, viniendo de donde viene, ¿no? Que no ha sido capaz durante año y medio de implantar unas medidas similares a nivel nacional, y aquí en 6 meses ha sido capaz de poner de acuerdo a 27 Estados miembros para tomar una serie de medidas, bueno, que van a ser claves, ¿no? Como el plan de rescate a Grecia. Si os acordáis, al principio Zapatero presentó unas medidas, ¿no? Unas propuestas de medidas en las que se sancionaba a aquellos países que no siguieran esos criterios económicos, ¿no? Y le dijeron, hombre, pero ¿quién eres tú para presentar estas medidas, ¿no? Y al final, yo creo que la lección que sacamos de esta crisis es que efectivamente necesitamos mucho más gobierno económico, ¿no? Y yo creo que hemos acabado en una situación similar, ¿no? De que se necesita más disciplina presupuestaria de todos los países miembros del euro, ¿no? Entonces, un poco la respuesta es que nos hemos dado cuenta de que la solidaridad, aunque forzada, nos conviene a todos. Nos conviene, claro. Igualmente en política económica nos conviene ser solidarios y funcionar todos juntos. No diría yo que se han portado todos muy bien en ese sentido, ¿no? Solidarios sí, pero porque no tenemos que ser solidarios, porque al final de cuentas su deuda es con nosotros, o sea que nos conviene que nos la puedan pagar. Y efectivamente, Alemania no diría yo que ha tenido una... Al final casi está forzada. La nube de ceniza volcánica que paralizó durante días nuestro espacio aéreo, o los terremotos de Haití y Chile, han sido algunos de los desafíos que ha tenido que afrontar la presidencia española. También ha apostado fuerte a la hora de impulsar la iniciativa legislativa popular, la orden de protección de las víctimas de la violencia de género o el ambicioso Servicio de Acción Exterior. A caballo entre Madrid y Bruselas, Diego López Garrido se ha tenido que emplear a fondo para engrasar las relaciones con Herman Van Rompuy, Catherine Ashton o la Comisión Europea. Yo creo que lo hemos hecho bien. La verdad es que al final todos estos distintos agentes políticos han estado contentos con nuestra labor, nos han felicitado y me parece que es algo para sentirse orgulloso. España ha funcionado muy bien, ha sido muy bien acogida como presidencia por los demás colegas en el momento más difícil, sin duda, de la historia de la Unión Europea. Los acuerdos firmados en estos meses con Estados Unidos, el más reciente de ellos sobre transferencia de datos bancarios para cortar las fuentes de financiación del terrorismo internacional, no ocultan la decepción que supuso la cancelación de la cumbre con Obama en Madrid. A mí me parece que la no visita de Obama fue sin duda una frustración, no solo para España, porque lo iba a recibir en España, sino para la Unión Europea. Sin embargo, para el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, la cumbre no llegó a celebrarse en mayo simple y llanamente porque no estaba confirmada. Yo pienso que no se puede decir que fue cancelada porque no estaba confirmada. Se cancela una cumbre cuando hay una fecha decidida por las dos partes. Eso no fue el caso. El Partido Popular, al igual que los principales grupos parlamentarios, ha mantenido a lo largo del semestre el apoyo a la presidencia rotatoria al que se comprometió a finales del pasado año. Ello no ha impedido al principal grupo de la oposición
hablar de decepción por lo que considera mediocres resultados obtenidos y criticar la gestión realizada por Zapatero en un momento de grave crisis económica. No puede haber una buena valoración de la presidencia de la Unión Europea con una situación tan complicada en el conjunto de España. España y la Unión Europea no son dos realidades distintas. Tú no puedes liderar la Unión Europea si no eres capaz de embridar los problemas que tienes en España. Mayor Oreja echa en falta capacidad analítica y más esfuerzo para llegar a las raíces de los problemas que han puesto a Europa y muy especialmente a la eurozona a los pies de los caballos. A mí lo que más me preocupa es que se sigue improvisando, se sigue reaccionando convulsamente. Y yo tengo la impresión de que se sigue sin entrar en el diagnóstico más profundo de lo que sucede hoy en la Unión Europea y en los países europeos. A España le ha tocado desarrollar el Tratado de Lisboa, que contempla notables modificaciones en la estructura de poder en el seno de la Unión y, por qué no decirlo, aporta nuevos actores allí donde las sillas están muy cotizadas. Otro de los grandes retos de la presidencia española ha sido la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que ha implicado retos tan importantes como la creación de esa figura del presidente del Consejo, la persona de Van Rompuy, y la alta representante para la política exterior, con lo que implica de crear el servicio exterior de la Unión Europea. Y creo que el gobierno ha sido suficientemente generoso como para saber retirarse, ¿no? y que Van Rompuy aparezca, ¿no? Y dotar de contenido a esa figura, ¿no? Todavía no se han sentado las bases como para decir Van Rompuy tiene un cierto perfil, unas ciertas competencias. En el tratado todo aparece de una manera bastante vaga y difusa y todo dependerá de en cada momento las circunstancias y quién quiere tomar el liderazgo en cada momento. Correcto, yo tengo la misma sensación. Pienso que Van Rompuy llega días a su despacho exagerando un poco el tema y dice, ¿qué hago hoy? ¿No? Sus tareas no están definidas, un poco son cesiones de la presidencia de turno. Bueno, estamos en un periodo de transición y ahora mismo tenemos una Unión Europea con muchas cabezas. Tenemos Ashton con el Servicio de Acción Exterior, tenemos Van Rompuy, el presidente de turno, Barroso con la Comisión, y no se sabe muy bien qué tiene que hacer cada cual. Yo creo que lo que mejor define estos primeros, voy a decir, 7 meses de Tratado de Lisboa es confusión, ¿no? Desde las instituciones comunitarias, el balance que se hace de la presidencia española es positivo. Se esperaba mucho de nuestro país por su carácter marcadamente europeísta y han sido muchas las dificultades que ha habido que afrontar. Durão Barroso habla de éxito. Fue un gran éxito para Europa la presidencia rotatoria de España del Consejo, porque fue en un periodo especialmente difícil, no solo por causa de la crisis económica y financiera, pero también por causa de la entrada en vigor del nuevo tratado, el Tratado de Lisboa, con los desafíos de transición institucional. La verdad es que hubo una muy buena cooperación entre nosotros, la Comisión y el Gobierno de España, yo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero, y España pudo mostrar una vez más su convicción fuerte, europeísta. Esta misma semana, la instalación de Daniel Canogar, que durante 6 meses ha presidido el Consejo Europeo en Bruselas, era desmontada. A España le sustituye Bélgica al frente de la Unión y lo hace con un gobierno en funciones. Nuestro país ha despedido el semestre con un gran concierto organizado en Madrid por el trío de presidencias, España, Bélgica y Hungría, que tratan de guiar la Unión con una misma sintonía. Algo que se antoja imprescindible en estos tiempos de turbulencias. El mar, el sol,